Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría tener este encuentro con ustedes. Eh, Se trata de explicarles de manera muy rápida en qué consiste el plan de lenguaje. Y ustedes se van a preguntar, ¿lenguaje otra vez? Sí, la respuesta es sí. Lenguaje otra vez y para siempre, no solo para ahora. Quiero recordarles que el lenguaje, al ser un producto humano de un uso tan intenso, tan importante, es también un lenguaje que siempre está en cambio. Y por tanto, tal vez una de las enseñanzas clave en este campo es que eh, la reflexión lingüística debería estar presente siempre. Bueno, entonces vamos a mirar en qué consiste el plan para que ustedes tengan una idea del conjunto de las unidades. Mm, a ver. El número 3 es un número mágico para mí. Por eso, como verán, el plan tiene 3 unidades. Leer, exponer de manera oral y escribir. ¿Qué hay de nuevo en este plan? Pues nada, son las 3 competencias que nos van a acompañar a lo largo de la vida, no solo profesional, también en el nivel privado. Así que vamos a leer, vamos a exponer y vamos a escribir, de eso se trata. Muy bien, en primer lugar quiero hablarles de lo más importante de la unidad 1, lectura y lenguaje y texto, se llama esa unidad. Vamos a empezar a hablar de la lectura, ¿no? Entonces, aunque no se note, leemos diversos tipos de texto. Me encanta esta definición de Mario Vargas Llosa sobre la lectura. Él dijo en algún momento que leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Es una definición un tanto críptica, hace el esfuerzo de entenderla. La razón de esto la vamos a aclarar en nuestro curso. Un tipo de texto es el crucigrama, que ustedes conocen probablemente muy bien. Lo usamos no para divertirnos propiamente, sino para verificar que hemos comprendido bien algunos temas. En la situación actual tan difícil que nos toca vivir con una pandemia y unos periodos de cuarentena bastante rígidos, trabajamos la receta, que es un tipo de texto muy útil para la vida diaria. Aquí les presento el ensayo, que es un tipo de texto académico que ustedes van a explorar y desarrollar a fondo. El ensayo es un texto a través del cual un escritor pone una perspectiva sobre una determinada situación o tema. Por ello es que entra en el campo de los textos académicos y va a ser algo que ustedes van a, espero, disfrutar y desarrollar a fondo. Y este texto, ya saben lo que es, ¿no? Un cuento, pero cuento de princesas y de dragones. En la universidad no, al menos no es un texto que yo haya elegido, pero sí vamos a leer un cuento realista, un cuento para adultos. También vamos a trabajar sobre la canción como tipo de texto, la canción que amamos, la canción que se acompaña de música y que nos va a servir como tema para la exposición oral. Y bueno, entramos al plato fuerte de la lectura, que es una lectura de texto largo. El texto se llama la novela histórica, que es un género mixto, ¿no? Pone un pie en la ficción, en la medida en que el escritor se permite ciertas licencias con el trabajo y pone un pie en la historia. Así que es una forma de leer con mucha diversión, temas históricos
que luego les van a permitir ir a explorar lo que se sabe en la historia con mayúsculas, la historia científica o verificable. El primer texto es la novela Inés del alma mía, de la escritora chilena Isabel Allende. Este libro habla de una mujer que en la época del descubrimiento y la conquista de América llega al sur y se alía con un hombre importante y hace parte del trabajo de descubrimiento y conquista. El segundo texto se llama El hombre que amaba a los perros, del escritor cubano Leonardo Padura, que ya tiene el premio Princesa de Asturias y que dicen que está en la lista del Premio Nobel de Literatura para este año. Yo de verdad con todo el corazón deseo que Leonardo reciba ese premio. El libro que está aquí expuesto y que ustedes van a poder leer si lo quieren, habla de la historia de la Europa del siglo XX a través de la figura de Trotsky, del asesino de Trotsky, del asesino material y del asesino intelectual que fue Stalin. Al hacerlo, se van a ubicar en esa Unión Soviética feroz, dictatorial. También van a entender las vicisitudes de la Cuba socialista, y todo eso a través de la figura de este hombre enigmático que era Trotsky. Y el tercer título es La fiesta del chivo, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Habría que decir que Mario es peruano, es español y es cochabambino, porque él vivió en Cochabamba cuando era niño y aprendió a leer aquí. Mario Vargas Llosa tiene el Premio Nobel de Literatura, que como saben es el premio máximo que se da a los escritores de literatura, y escribe un libro magnífico que desvela la terrible situación de una dictadura latinoamericana, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en el siglo XX. No van a tener que leer los 3 libros, solo les pido que elijan uno. Y los demás quedan para el resto de su compromiso con las ideas. Bueno, y los libros hacen saltar de alegría, sí, sobre todo cuando los eliges tú. Cuando los asigna una profe, son tarea y esa es una lástima, pero de igual manera puedes disfrutar a fondo de los libros que están en oferta. Así que esta imagen me pareció la más bella para reflejar lo que un libro puede proporcionar como alegría, además de las otras ideas, ¿no? Que te permite visitar mundos, vivir las situaciones de personajes, pensar por ellos, pensar con ellos y realmente vivir otras vidas, ¿no? Pero esta es la idea tal vez más interesante para ustedes que van a ser escritores más bien académicos, ¿no? Que para escribir la materia prima son las ideas. Por tanto, leer significa para las ideas lo que el agua para las plantas. Una planta sin agua se muere, ¿no? Y las ideas no crecen si no decides leer. Muy bien, entonces esta es la primera parte de nuestra primera unidad. Y ahora quiero mostrarles el segundo componente de esa unidad, que tiene que ver con hablar del lenguaje desde la perspectiva de los lingüistas. Ustedes han hecho eso durante 10 años de colegio. Supongamos que en primero y segundo de primaria los profesores han ido suavemente, pero ya a partir de tercero de primaria, a ver, esto es una oración, distingue el sujeto, distingue el verbo, el predicado, ¿dónde está el verbo? Estas preguntas aparecen en las tareas de la primaria y resulta que llegamos a la universidad sin saber qué es qué. Entonces, la idea es hacer un abordaje general de lo que sabemos sobre el lenguaje como sistema, y entonces lo estudiamos como lo hacen los lingüistas desde 5 perspectivas. La fonología y la fonética, que se ocupan de los sonidos,
Esto no nos va a preocupar a nosotros, hablantes de lengua materna, pero en cambio, cuando ustedes estudien quechua o una lengua en la que los sonidos no son iguales que los del castellano, el profesor de lengua va a esmerarse explicándoles cómo está organizado el aparato fonador y cómo producir ciertos sonidos que en tu lengua no existen. La morfología es el segundo campo de estudio y se refiere a la estructura de la palabra. Ustedes conocen esto muy bien porque han hecho este análisis, ¿no? Por ejemplo, con el sustantivo niños. El sustantivo niños tiene 3 morfemas. El morfema del significado, es decir, nin, N-I-N, se llama lexema para los lingüistas. Es la parte de la palabra que porta el significado. Y luego tenemos el morfema gramatical O, que indica género masculino, y el morfema gramatical S, que significa número y, en este caso, plural. Así que la palabra niños tiene un lexema y 2 morfemas. Esto se vuelve más interesante cuando llegamos a la parte de redacción y nos encontramos con estas palabras larguísimas que son los adverbios terminados en mente. Entonces nos ayuda mucho identificar que esos adverbios se forman a partir de un adjetivo al que le añadimos el sufijo mente. Además, eso nos va a permitir distinguir un uso o excepción del acento ortográfico. Pasamos al tercer campo de estudio del lenguaje, que es la semántica. Este es mucho más interesante, puesto que se refiere al significado, ¿no? Y el significado resulta de la relación entre un objeto, una palabra que hemos inventado para designar ese objeto, y un intérprete, una persona que tiene una historia con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, este gatito que ustedes ven es para una amiga mía la vida misma. Es lo único que existe en su vida, su compañero fiel. Para otras personas es un objeto fóbico al que le tienen más bien aversión. Así que el papel del intérprete en la asignación del significado resulta ser variable y muy interesante. ¿Cuál es la unidad de estudio cuando hablamos de significado? La palabra, pues, la unidad mínima, luego la oración, el párrafo, el capítulo y finalmente el texto, es decir, el conjunto del mensaje. Al hablar del significado, entonces, vamos directamente al tema de las palabras. Las palabras son las unidades mínimas de significado, entonces en este momento recordamos lo que son los sustantivos, lo que son los verbos y lo que son los otros tipos de palabras. Sustantivos y verbos son 2 palabras muy importantes, plenas de significado, que van a ser clave al hablar de sintaxis también. Y ni qué decir de los adjetivos calificativos en especial, que nos permiten describir a los objetos. El cuarto campo de estudio del lenguaje es la sintaxis. ¿Se acuerdan que las palabras no van sueltas, sino que van juntas en conjuntos semánticos que tienen significados? Entonces, decimos que la unidad mínima dotada de un significado completo en términos sintácticos es la oración. Así que cuando hablamos de la oración estamos hablando de sintaxis y al hablar de sintaxis distinguimos sintagma sujeto, sintagma predicado, eso lo conocen muy bien. Dentro del sujeto podemos encontrar también una relación de núcleo modificadores. El núcleo es la palabra clave del sujeto, por ejemplo, en este caso, estudiantes. Y en el caso del predicado es siempre el verbo personal. Y alrededor de ese núcleo hay modificadores. Finalmente hay otro tipo de relación más chiquita que se llama la relación enlace y término, por ejemplo, este sintagma de vocación. Aquí tengo el enlace y lo que le sigue va a ser el término. Entonces, estos elementos los tomamos en cuenta al estudiar la oración, sobre todo porque, no por la gramática en sí misma, como ustedes ya saben o lo menciono siempre al inicio, los profesores de lenguaje nos hemos puesto a reflexionar sobre qué importancia tiene la gramática en lengua materna. Y la respuesta es ninguna, ¿no? Y entonces, ¿por qué trabajamos tanto la gramática? Porque ayuda mucho a entender la organización del lenguaje. Ah, bueno,
y ahora otra vez gramática, licenciada, si en 12 años no aprendí nada, pues sí, otra vez gramática, porque ahora sí va a tener un significado. Vamos a hablar de sintaxis cuando hablemos de signos de puntuación. Entonces, cuando yo diga, nunca pondrás una coma entre el sujeto y el verbo, si esos conceptos no están, sujeto y verbo, ¿cómo entiendes lo que acabo de decir, no? Entonces, cierto que la gramática es inútil para los hablantes de la lengua como lengua materna, pero la gramática es un estudio súper útil para los estudiantes de primer año de universidad, en particular si son estudiantes de ciencias sociales. Un poco de gramática, ¿no? Al menos la que es bien necesaria. Y el último campo de estudio del lenguaje es la pragmática, que se refiere a la verdadera intención comunicativa que tú tienes, más allá de lo que digan las palabras. Entonces, cuando hablamos de pragmática, hablamos del mensaje comprendido desde lo que el emisor quiere decir. Y eso va a depender de quiénes hablan, quiénes están involucrados en la situación comunicativa, en qué contexto se realiza esa situación y además qué usos le damos al lenguaje, ¿no? Ustedes saben que entre amigos, yo sorprendentemente descubrí que un chico le dice al otro, oye, cojudo, ¿qué hacemos esta noche? Entonces yo pienso que van a empezar una pelea y no, cojudo quiere decir amigazo, hermanazo, bro, todas las palabras de cariño para un amigo del alma. ¿Qué ha pasado ahí? La pragmática es diferente de lo que dice la regla de la lengua como tal. Y los jóvenes son expertos en cambiar el significado de las palabras y sobre todo de utilizar palabras duras, soeces, malas palabras para otros usos. Entonces, de esto se ocupa la pragmática, ¿no? Y su unidad de estudio es el texto como tal. Hay otros campos del lenguaje, muchos, y esta no es una lista exhaustiva, pero quiero dedicarle un minutito a la ortografía, ¿no? La ortografía sobre la que hablan tanto los profesores. Ah, si no sabes escribir, y se refieren a la ortografía. La ortografía no tiene nada que ver con escribir bien, pero sí, escribir bien va a ser un asunto de ideas, pero sí los escritores se van a preocupar porque su ortografía sea perfecta. Y para eso ustedes disponen de la computadora, del celular. La computadora es relativamente eficiente para marcar errores ortográficos, los celulares no tanto. Pero entonces, ¿saben? Para trabajar una idea central de que la ortografía tiene una sola regla de oro, ¿saben cuál es? Cultivar la duda ortográfica. Solo para reflexionar sobre eso vamos a estudiar la regla más sencilla que existe de ortografía, que es el uso de las tildes o los acentos ortográficos. Bien. Entonces, luego nos preguntamos, ¿y qué es el lenguaje? Y abrimos la pregunta para que cada uno la pueda responder y luego reflexionamos sobre esto. Además, hablamos de otros temas vinculados con el lenguaje desde afuera, ¿no? Por ejemplo, la ética en el uso del lenguaje, luego la comparación entre el lenguaje popular nuestro, que está fuertemente influenciado por el quechua y las formas normativas del lenguaje. Todo esto hace que nuestra materia sea realmente muy, muy divertida. Bien, entonces aquí cierro la primera parte de la comunicación con ustedes y voy a encontrarlos luego para una segunda parte.